Hola, ¿cómo estás? Yo deseo que muy bien. Este día estoy particularmente emocionado porque iniciamos un proyecto más dentro de este maravilloso proyecto de Solo la Voz. Y es compartir contigo eh, pláticas que espero resulten interesantes para ti con personas que tienen una vida muy interesante y que seguramente de esa vida puedes retomar las cosas que te puedan servir para construir la mejor versión de ti mismo. Y estoy especialmente emocionado porque debo decirles que hice una llamada y a la primera le dije, quiero que seas mi madrina para este proyecto. Y bueno, no lo pensó ni 2 segundos y me dijo, por supuesto, y aquí estamos, con mi queridísima y admiradísima Ana Silvetti. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Muy contenta y muy feliz de amadrinarte porque pues creo que eres un ser de luz y un hombre sabio y me hace muy feliz y me siento muy honrada de que me hayas llamado para compartir contigo. Así que bueno, aquí estoy lista. Pues créeme que el honor y el privilegio es para mí y yo espero además que en esta vida llena de tantas aventuras que has tenido, pues algo pueda quedar en la audiencia. Dije buenas tardes porque es en el momento que estamos grabando esta entrevista, pero pues finalmente a la hora que la gente pueda escuchar o ver esto, siempre espero tenga la posibilidad, como dije al principio, de tomar lo que les resuene para su más alto bien. Así Ana, es, dime. comenzamos Mm, diciendo que eres una literalmente ciudadana del mundo. Así es. Has vivido en muchísimos lugares, incluso en Tabasco, que es donde yo me encuentro, también en algún momento estuviste, y tu padre Sí, también hizo una joya musical que hasta hoy sigue siendo vigente. sí. Pero hablemos del inicio, porque todo esto, fíjate, alguna vez, y siempre lo comento, viendo una entrevista de Steve Jobs, un discurso de Steve Jobs decía, los puntos siempre se conectan hacia atrás, nunca hacia adelante. Es decir, tienes que vivir ciertas cosas para que cuando estés viviendo el momento actual tengas ese soporte o esa referencia para todo lo que te permite crecer. Qué ¿Dónde? interesante, me gusta esa premisa de Steve Jobs. Sí, Yo también claro, lo creo, que hay que irse a los orígenes, ¿no? por Para supuesto, porque es encontrar que respuestas. de eso depende todo. Si no estás bien afianzado en tu origen, no tiene ningún sentido avanzar, puesto que no estás Así es. teniendo un soporte, una base. ¿Cuál es la Así es. base de María Lorena Ana Silvia Silvetti Riera? Bueno, nací en Barcelona, España, en la época del franquismo, Wow. eh, de una madre que nació en Niza porque mi abuela se fue por el régimen y mi madre nació en Niza y luego las reubicaron en París, pero entonces entró Hitler y mi abuela dijo Hitler o Franco y se regresó con mi tío, a mi madre la dejó internada en el colegio un par de años y después fue por ella y se la regresó a España. Uh-huh. Y mi padre de origen argentino con mezcla italiana y judía. ¿Cómo vives tus primeros años? Con esto justamente Muy que son, feliz. wow, qué difícil decidir entre Hitler y Franco y qué difícil también crecer en una familia con tantas influencias culturales. Sí, y ahorita te respondo. Lo que pasa es que las personas nos vamos únicamente por lo que conocemos. Yo me hice la prueba de ADN por curiosidad, realmente un poco por jugar, y descubrí cosas que me dejaron helada, ¿no? Tengo sangre negra, sangre gitana, sangre andaluza, sangre escocesa, francesa, portuguesa. Es decir, después de ver eso, dije, es absurdo decir yo soy tal cosa, ¿no? Yo soy un ser producto de una cantidad de mezclas que me encanta tenerlas
y que me honra tenerlas. Entonces, creo que es un poco bobo decir yo soy no sé qué y viva no sé cuántos, ¿no? Vivan los seres humanos, viva la vida en este planeta, ¿no? Eh, Así que eso. Y luego, respondiendo tu pregunta, mi infancia fue feliz, pero fue una infancia muy cuestionadora. Desde niña, bueno, pues obviamente Franco estaba absolutamente en contubernio con la Iglesia Católica. De hecho, él caminaba bajo palio, ¿no? Como los papas, lo cual me parece terrible. Y sus monedas, las monedas que acuñaba, llevaban el título de generalísimo por la gracia de Dios, porque es un término que en el ejército no existe, ¿no? Es más feudal que militar, ¿no? Exacto, él realmente se sentía ungido por el dedo divino, lo cual también me parece una tontería porque todos estamos ungidos por el dedo divino, ¿no? Eh, Fue una infancia, repito, feliz, pero muy cuestionadora, porque las monjas te daban clase intensiva, ¿no? Y no se permitía el cuestionamiento de nada. Y yo desde niña cuestiono, pues, ¿no? Me suspendieron varias veces en la escuela. Recuerdo que una vez la monja dijo, el día del juicio final resucitaremos todos en cuerpo y alma, y yo levanté mi manita y me dijo, dime. Y le dije, no vamos a caber, ¿no? Porque yo empecé a pensar y dije, toda la gente que ha vivido en el planeta como que en cuerpo, ¿no? Otra, vamos a estar como en el metro, todos apachurrados, ¿no? Etcétera. O sea, sí tuve problemas serios, me sacaron de la escuela 4 veces. y, y bueno, los dogmas eran manejados a un nivel, yo pienso, hoy en día ya con la edad que tengo, muy ignorante, porque creo que a la gente hay que explicarle la espiritualidad por lo que es y cómo es, y no nada más como un acto de fe, ¿no? Como si fuera la tabla del 2, porque no es la tabla del 2, es mi opinión muy personal. Aparte de eso, fue una infancia feliz, puedo decir, rodeada de familia amorosa, de amigos, de deporte, de adquirir conocimientos que luego me han funcionado, desde luego. Entonces, esa fue mi infancia cerca del mar, que yo amo el mar. Así que estuvo padre, Fer, estuvo padre. En este constante cuestionar, no lo dudo, porque además la plenitud que proyectas en tu vida personal y en todos tus trabajos, pues obviamente hacen gran referencia a esto que estás comentando. Pero bueno, viene la parte de en este momento en que cuestionas todo, ¿cómo se explica la vida, Ana Silvetti? Ay, qué pregunta tan fuerte. Mira, en principio creo que la vida es un regalo y creo que es una escuela también, ¿no? En donde todo lo que nos pasa tenemos que tomarlo no como una desgracia, ni como por qué me toca a mí, etcétera, sino qué hago yo con esta situación para intentar solucionarla si es que me toca solucionarla y cómo hago para evolucionar e irme de este plano no igual que llegué, ¿no? Sino con más conocimiento adquirido, convirtiéndome en una mejor persona, en alguien útil para los que me rodean y sobre todo útil para mí misma, ¿no? Porque también hay mucha gente que ayuda a los demás y tiene una vida consigo mismo miserable. Yo creo que esto es un jardín que hay que disfrutar, ¿no? Y hay que divertirse y hay que aprender y hay que ayudar. Eso para mí es la vida. ¿En qué momento tienes claro, quiero dedicarme
a esto. O sea, esto es lo que realmente me llena y esto es lo que realmente me va a hacer sentir esa plenitud que todo ser humano requiere para vibrar muy alto. Mira, todo llega, creo, cuando uno está preparado para que llegue, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo viviendo en la Ciudad de México, me invitaron yo tenía como 17, entre 17 y 18 años, a la plática de un gurú que venía de la India, que era cuando estaba de moda que la India exportaba a todos sus gurús, ¿no? Y se iban a diferentes partes del mundo. Y claro, pues a los 17, 18 años uno está descubriendo el amor, la libertad, los límites, un montón de cosas. Y yo fui a la plática de este señor y él nos habló del yoga, que ahora lo practico y soy maestra de yoga, de hecho, de varias disciplinas. Pero en ese momento él nos dijo, no carne, no alcohol, no cigarro, no sexo, o sea, una disciplina férrea monástica. Y no era mi momento, porque yo ahí, en este entorno, a lo mejor si yo hubiera vivido en una montaña, hubiera dicho sí, pero no, estaba en otro lugar en el que me tocaba estar en ese momento y dije, esto no es para mí. Yo quiero seguir saliendo con muchachos, tomándome una cerveza, yendo a bailar, ¿me explico? Entonces no era mi momento y lo deseché. Después de eso pasaron 3 años y me fui a España, regresé a España y no la pasé bien porque pues estaba muy sola, me enfermé, qué sé yo. Y ahí fue cuando mi madre introdujo en mi vida, no solo me dio mi vida, sino que me dio mi propósito en la vida. Ella era una mujer que leía y escribía mucho. Y cuando yo me deprimí y hacía un frío en Madrid espantoso, ¿no? Eh, y me puso un libro en las manos y me dijo, lee porque leer lo cura todo. Wow. Sí, y me puso en las manos una obra de teatro, La Gaviota de Chekhov. Y yo leí La Gaviota de Chekhov y dije, yo quiero ser actriz, yo quiero escribir, etcétera, ¿no? Entonces hice mis maletas en cuanto me subió el ánimo y me regresé a México y entré a estudiar teatro. Y creo que el teatro es una necesidad de expresión, por un lado, y aparte entra dentro del reino de lo espiritual, ¿no? Porque pues es interpretar otras vidas, conocer otras formas de ser, etcétera. O sea, para mí y aparte es un rito sagrado desde hace casi 2700 años, ¿no? Y a través del teatro conocí a alguien que me dijo, mira, ha venido otro gurú, no sé qué, y yo dije, ay, otro gurú, ¿no? Otra vez me van a decir que no fume, no beba, no tenga sexo, no salga. Y conocí a Guru Maharaji y empecé a meditar. Y cuando yo empecé a meditar, me cambió la vida, porque realmente comencé a hacer una introspección y un viaje dentro de mí misma. Y para los actores en particular, Fer, no tengo que decírtelo a ti, ¿no? Que también, pues lo eres y tu familia, ¿no? Insigne tu familia dentro de este medio. Eh, Vivimos muy hacia afuera, ¿no? Lo que está afuera es como muy importante. Siempre estamos como persiguiendo el dragón, ¿no? Como dicen en inglés, chasing the dragon. A ver quién lleva más crédito, quién hace más cosas, quién gana más dinero, quién tiene más portadas. Una competencia feroz y espantosa que suele desquiciar mucho a las personas. Y en algunos países como el nuestro, México, que es mi país también, soy mexicana por naturalización y he escogido ser mexicana.
los actores tienen un encumbramiento que no ves en muchas otras partes, ¿no? Como que no pisan el suelo, como que a veces sienten que se merecen un trato preferencial por hacer una telenovela. Entonces, creo que toda esta parte, lo que llaman en el hinduismo el maya, ¿no? La ilusión, hay que tener claro que es la ilusión, pero que no es la vida. Entonces yo empecé a meditar, repito, fue maravilloso descubrimiento. Nunca me volví groupie, porque yo esto de volverme fan de según qué personalidades y crear cultos no es lo mío. Creo que la vida es un camino y que en un momento determinado llega un maestro, aprendes, ¿no? Y luego en tus circunstancias cambian y tienes que seguir el camino y luego llega otro y luego llega otro, ¿no? Y bueno, me mantuve en eso durante bastantes años y después sucedió que mi madre se enfermó gravemente y yo llegué un día a mi casa después de irla a visitar, estaba muy malita y prendí la tele para desconectarme. Y estaba yo haciendo zapping, ¿no? Cambiando, y apareció un hombre con una cara de paz maravillosa que estaba haciendo yoga, que se llama Alan Singer. Y pues obvio que cuando estás en una situación en la que tu madre se está muriendo, pues no tienes ganas de nada, ¿no? Pero no sé por qué me bajé al suelo y empecé a moverme, ¿no? A seguir la secuencia que estaba haciendo este hombre. Él es sudafricano, su padre era sudafricano con una gran influencia hindú y tal, y me puse a hacer yoga y cuando terminó la sesión descansas en una postura que es la postura del muerto, Shavasana, y me acosté boca arriba y estuve llorando como 2 horas, ¿no? Por todo lo que llevaba cargando, ¿no? Esta cosa que tenemos a veces de empujar el carro y aunque no suba, seguir empujando, ¿no? Y bueno, me puse a seguir a este hombre, a Alan Finger, que si tienen oportunidad de verlo, está en YouTube en todas partes, es maravilloso. E hice sus clases durante 2 años sin conocerlo y sin ir a un estudio de yoga, ¿no? Porque me daba lo que en ese momento de mi vida yo necesitaba. Y desde luego creo que nada es fortuito. Prendí la tele y llegué a ese canal porque eso es lo que yo necesitaba en ese momento. Y a los 2 años dije, uy, me gustaría mucho tomar una clase de yoga en vivo. Ya mi madre se había ido a otro plano, ¿no? Y fui y me enamoré y de repente dije, esto también es algo que quiero hacer en la vida. Porque creo que uno no solamente vino para hacer una cosa, en mi caso, o cada quien tiene su historia. Y empecé a estudiar yoga, pero no solo a nivel de movimiento, ¿no? Sino toda la filosofía, estudios realmente profundos con Rod Stryker, que fue mi maestro muchísimos años, y luego con otros más, ¿no? Y un buen día finalmente pude llegar a Nueva York, fui a visitar a mi sobrina que estaba estudiando allá y me fui al estudio de Alan Finger con una inmensa emoción y cuando terminó la clase le dije, quiero 1 minuto de su tiempo, si es posible. Me dijo, sí. Y le relaté rapidísimo, me pasó esto y yo te vi durante 2 años y te seguí tal y cual y quiero decirte que me cambiaste la vida, ¿no? Y de algún modo me salvaste la vida. Entonces, eso es lo que me parece interesante, y ya me callo, porque si me aprietas, me sigo. Oh, yo encantado de escucharte, por Dios. Hay personas que son canales, ¿no? Lo ideal sería que todos pudiéramos ser canales de bien para los demás. Porque y creo además que lo podemos ser. Claro, claro que podemos, ¿no? Entonces se lo dije, me salvaste la vida y me la cambiaste. Y fue muy amoroso, conservo una foto con él, que estamos los dos paraditos así, ¿no?
sonrientes y felices. Entonces, bueno, gracias a Dios me he encontrado con muchísimos canales de bien en la vida. Me los sigo encontrando, incluso en los atorones, ¿no? Que el otro día conversábamos de eso. Que, pues, si tienes un atorón, lo puedes ver como, ¿no? O lo puedes ver como, ¿cómo hago para crecer un poco más? ¿Cómo hago para desarrollarme un poco más? Para aprender algo más. Y si de plano no es con esa persona o en ese lugar o en ese trabajo o en esa situación, cambia, cambia, sin miedo, cambia, ¿no? Yo me divorcié a los 60 años después de 32 años de matrimonio porque ya se había agotado la enseñanza y antes de empezar a ponernos así, pues llegamos a la conclusión de que mejor cada quien seguía su camino porque ese proceso ya se había agotado, ¿no? Ya había terminado. En amor, con agradecimiento y pa'lante, ¿no? Lo que sigue. Quiero Así que ya, retomar. me callo. No, es que justo hacia ese aprendizaje debemos transcurrir todos los seres humanos, ¿no? La premisa principal es que, como bien has dicho, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no al revés. Y entonces todo aquello que te pueda ayudar a crecer y a trascender de una mejor manera es lo que debes tomar sin apegos y sin la necesidad de rasgarse las vestiduras porque estoy sufriendo, porque se acabó esto y era mi vida. Y entonces cuando te mueves un poco de tu zona de confort es cuando descubres que realmente hay más vida después de cualquier circunstancia que estés pasando. Quiero retomar esta parte que decías. Primero, la gran coincidencia de, quiero que sepas y quiero que sepa todo el auditorio, la primera obra del teatro formal que llega a mis manos, así entendido como un guión para leer, fue justamente La Gaviota de Chekhov. Y yo lloraba con esa obra. Yo decía, yo quiero ser la gaviota, porque además quiero ser realmente el portador de todo esto que decía este personaje, porque además me crea la primera confusión en mi vida, porque de repente yo escuchaba de referencia a Chekhov y era teatro como sarcástico, como de una especie de humor negro y demás, y yo decía, esto no tiene nada de humor negro, o sea, esto es la vida, o sea, es la vida de un tipo que no encuentra su lugar en el mundo, que no es apoyado por su madre, que luego se encuentra con los amores de su madre y luego cuando decide que alguien es su primer amor, resulta que tiene muchas confusiones, entonces leer eso a los 14, 15 años, te vuela el cerebro, pero impresionantemente, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esa precisión, pero después hablas de algo maravilloso. Todo el mundo conoce a Ana Silvetti como una espléndida actriz. Y hablas del ego. Si algo nos cuesta trabajo a los seres humanos en cualquier actividad, pero particularmente en algo que tiene que ver con mucha proyección, es justamente el ego. Y a veces no solamente padeces el tuyo, sino el de tus compañeros, que es todavía un poco más difícil, porque de repente tú dices, bueno, sí, yo controlo, yo sé hasta cuál es mi límite, o si no tengo límites, pues también soy consciente de ello, pero en esta guerra de egos que finalmente tiene mucho el medio artístico, pues está un poco complicado, ¿cómo puedo decirte? Convivir, porque finalmente no es una convivencia personal, y quiero que se entienda de esta manera, válgase la redundancia, personal de personas, sino es una convivencia personal de egos. O sea, es como, ¿cuántos créditos tienes tú? ¿O cuántas novelas has hecho? ¿Cuántas obras de teatro? ¿O con quién has tomado clases? ¿O a dónde has viajado? ¿En dónde te preparaste? Y dices, pues, estoy igual que tú, tratando de exponer lo mejor que puedo hacer un personaje, y eso no me define finalmente como ser humano, es un trabajo. ¿Cómo se domina el ego? Porque además no solamente eres actriz que ha convivido con grandes figuras, sino eres una persona que ha enseñado a nuevas generaciones. Y entonces debe haber una Ana Silvetti que les ayude a controlar el ego. Sí, yo lo digo mucho en mis clases, me dedico aparte de actuar y a dirigir y a etcétera, ¿no? Tengo compartimentos en mi vida. Me dedico a la docencia desde hace muchos años
Y eso que mencionas es una parte que a mí me parece fundamental, ¿no? No solo prepararlos en que conozcan historia del teatro y que hayan leído a, yo que sé, a Esquilo, a Sófocles, a Chekhov, a quien sea, ¿no? A Shakespeare, por supuesto, que entiendan que el resultado no determina tu calidad actoral. Yo conozco actrices y actores fantásticos, maravillosos, que no han dado un autógrafo en su vida porque nadie sabe quiénes son. ¿No? Y que desde su Entonces, concepto personal de éxito son exitosos porque están haciendo lo que les claro, apasiona. hacen lo que les gusta, lo que su pasión, que esa es otra, ¿no? La gente, yo a veces cuando vivía en Miami, ¿no? Que a la gente le preguntas el viernes, how are you? Y te contestan, thank God it's Friday, ¿no? Gracias a Dios es viernes. Como si de lunes a viernes tu vida fuera una porquería, ¿no? Y solo contara el sábado y el domingo que finalmente los dedican a tomar cerveza y a ver el fútbol. Entonces yo digo, wow, qué terrible que no puedas decir qué padre es lunes, qué padre es martes, qué padre es miércoles, qué padre es jueves y viernes y sábado y domingo, qué padre es levantarme y abrir los ojos y dejarme sorprender por lo que me va a pasar hoy, en el entorno que sea, en mi trabajo. Oye, el trabajo es fundamental. Pasamos, ¿qué? ¿Cuántas horas al día? Nosotros los actores a veces 16 horas al día, ¿no? Creen que esto es fácil y no es fácil. Y son muchas horas y grabas de lunes a sábado y tienes que estar a las 7 de la mañana a que te embadurnen la cara y te hagan churritos en el pelo que se cae y te los tienen que volver a hacer y qué sé yo. Digo, no digo que esto sea una tortura, hay cosas mucho más duras, por supuesto, y tienes que aprenderte unas líneas y tienes que interpretar y repetir y a veces tienes que esperar en tu camerino 14 horas sin poderte ir encerradita en un cuarto. Yo lo uso para muchas cosas ese tiempo. Hay gente que está, oye, ¿a qué horas? ¿No? Bueno, pues usa este tiempo, pero son muchas horas de trabajo, muchas, muchas. Y a veces son muchas horas para tener un resultado, pues que no funciona. ¿Qué quieres que te diga? Y vuelvo y repito, no estamos salvando vidas, estamos entreteniendo a la gente, ¿no? Y enseñando a veces, en el teatro sobre todo, ¿no? Lo cual es padre. Pero sí, a mis alumnos yo les enseño a que no midan su calidad por su resultado, porque no es, ¿no? A pesar de que uno puede trabajar para lograr lo que quiere, pero trabajar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y tener un plan. No es nomás sentarme, ay, que me pase, que me pase. Que No, llegue no. este papel o que Que llegue te este... pase y a mover, ¿no? A moverse para que pase. ¿Mm? Sí, finalmente accionar, porque muchas veces pensamos, Claro. tenemos esta idea de, ah, yo voy a manifestar, yo quiero que pase esto en mi vida, pero me voy a acostar un rato a ver si sucede. Y dices, maestro, no Sí, funciona de esa manera, creo que alguien te explicó mal no. cómo funciona la ley de vida, porque si tú no accionas, el universo puede ser todo lo generoso contigo, Dios puede ser todo lo generoso contigo, pero no va a llegar eso que estás deseando si no estás haciendo, si no estás en el camino indicado para que llegue. Pero además, mira, yo creo que como hay un alejamiento brutal del hombre con la naturaleza, no estamos aprendiendo los principios básicos de cómo funcionan las cosas. Es decir, un árbol hay que o plantarlo o tiene que estar en un lugar que haya X viento con X clima para que las esporas vuelen y se depositen y crezca otro árbol. Que es un esfuerzo, no nuestro, de la naturaleza, ¿no? Para mandar ese viento, que la tierra tenga los minerales necesarios,
O sea, como tú bien dices, estoy totalmente de acuerdo. No nomás me siento y a ver qué me pasa. ¿Y por qué no me pasa? Pues no que me iba a pasar. ¿Qué estás haciendo tú para que pase? Fíjate en la naturaleza, nada es gratuito, todo se reproduce, todo funciona, pero conlleva, desde luego, un esfuerzo. Claro, y es un Si no, proceso que hay que entender, porque finalmente eres parte claro, del proceso. Si no te insertas en ese proceso, pues lo único que va a pasar es lo que pasa con muchas personas, que es ves pasar la vida, ves pasar la realización de otras personas y crece tu frustración justo por no entender de en qué momento me subo a este proceso, en qué momento me subo a este tren que posiblemente me pueda llevar hacia donde deseo que me lleve. mira, de hecho, bueno, todo el trabajo importantísimo y fantástico que tú haces, Ah, gracias. a algunos les puede parecer simple, pero es que hay que sentarse y repetir los códigos y hay que hacer un trabajo de creación mental, de creer y de crear. No es nomás me siento y a ver, ¿no? Échame la bendición y que pase. De No, merecimiento, porque además también eso es otra cosa claro. importante, el Y de merecer. creer que te lo mereces, ¿no? Exactamente, por eso platicaba justo. A ver, muchas veces el ego nos lleva a querer satisfacer el ego de otras personas, porque ni siquiera Sí, está satisfaciendo el nuestro propio. Y en ese momento puedes perderte porque puedes perder literalmente la brújula y decir, bueno, esto que estoy haciendo me está llevando hacia algo, me va a generar algún resultado o qué estoy haciendo. Y por eso muchas veces siempre lo he platicado y conoces mucho de esto que voy a hablar. Eh, Cualquier persona con cierta sensibilidad que no busque la guía adecuada puede perderse y puede perderse en muchos temas de sexo, de drogas, de alcohol y de muchas cosas, porque finalmente es como una sensibilidad desperdiciada, o sea, es como tengo la posibilidad de hacer todo esto, pero realmente no sé en qué enfocarme porque no le encuentro sentido a algo y siempre suelo irme por lo más fácil. Entonces, escuchas que, bueno, yo tomo porque me desinhibo, yo me drogo porque evito todos los problemas que no he sanado, o yo hago esto porque es una evasión finalmente. Ajá, y cuando termina tu evasión, ¿cuánto puede durar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tanto física como anímicamente? ¿No estás peor que antes de haberte evadido? Porque finalmente no he visto hasta hoy alguien que diga, no, sí, la evasión es tan buena que por eso sigo así como estoico, ¿no? Ante las circunstancias. No, te estás autodestruyendo y lo peor es que estás también eh, frenando de manera importante esta evolución espiritual a la que tienes derecho como cualquier ser humano. totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo, porque evadir no lleva a nada, ¿no? La naturaleza no evade. Llueve y acepta la lluvia y la aprovecha para tomar los nutrientes. No quiero sonar a hippie, ¿no? Sí, No. claro. Eh, no soy hippie además, ¿no? Me gusta vivir bien y trabajo para procurarme vivir bien porque creo que es un derecho también, ¿no? Que tenemos. Vivir bien, ser felices, etcétera. Pero la naturaleza, mi abuela siempre me lo decía y creo que fue una gran lección, ¿no? Me decía, tú observa la naturaleza, ¿no? Y somos parte de la naturaleza, no podemos pensar que somos el pico más alto de la creación divina y todos los demás están por debajo. No es verdad, somos parte de, somos uno más, ¿no? Entonces hay que darse cuenta, pasan desgracias o supuestas desgracias, ¿no? Que las placas tectónicas, qué terrible lo que acaba de pasar en Turquía y en Siria, lo lamento profundamente, y son cosas que para mí no tienen explicación, quiero aclarar por qué a esas personas les tocó eso. Me cuesta trabajo entenderlo, lo reconozco, pero bueno, el planeta se acomoda, ¿no? No, y sucede que de repente la gente pues está ahí, ¿no? Y termina lo mal que ha terminado esta tragedia o la que padecimos aquí en el 85 y en el 17, ¿no? Y en tantos otros lugares, todo el tiempo. Pero el planeta se va acomodando, ¿no?
Y tenemos que adaptarnos a esa Hay que corriente. adaptarse, sí. Tenemos Sí, ese nadie sentimiento de dijo que supervivencia. todo va a ser una maravilla y que no va a haber retos, ¿no? ¿Cómo encaras esos retos? Creo que es lo interesante. Hablar, cuando digo, Ana Silvetti ha vivido en muchos lugares. Ana Silvetti ha crecido con muchas influencias culturales. Ana Silvetti ha hecho demasiados personajes, tanto en Sí. interpretaciones maravillosas como en doblajes y demás. Y esto lo refiero porque es importante saber de todo esto que te has ido empapando a lo largo de tu vida. ¿En qué punto estás en este momento justamente de tu vida? ¿Cómo te encuentras hoy con todo lo que has hecho y todo lo que falta por hacer, por supuesto? Porque siempre los actores tienen el dicho de ¿cuál es el mejor papel? El que venga. El El que mejor es venga. el próximo, claro. Por supuesto que el que venga, porque mira, si uno lo toma por el lado que lo tomé yo, que no digo que sea el mejor, fue el mejor para mí, ¿no? En mi nivel de desarrollo, en lo que yo necesitaba en ese momento. A lo mejor otro necesita reconocimiento en las revistas porque en su casa siempre le dijeron que era un baboso. Entonces necesita eso y me parece fenomenal. Eh, a mí lo que me sirvió muchísimo para los trabajos posteriores que he hecho, tanto a nivel espiritual como escritora también, es tratar de entender a una persona que no soy yo, en una circunstancia que no es la mía, enfrentándose a retos que yo nunca he tenido y que muchos de ellos espero no tener, ¿no? Para que me dé un conocimiento del comportamiento humano. Entonces, a mí siempre que me dicen, ¿cuál es el mejor personaje que has hecho? Todos, porque este me enseñó esto, el otro, lo otro, el otro, lo otro. Y aparte, porque yo tengo ambiciones enciclopédicas, me gusta saber de todo, aunque sea un poquito, ¿no? Y creo que estudiar personajes es fantástico, porque no es solo el personaje, es la época, la clase social, la situación en la que está, el conflicto que tiene. Empiezas a vivir como muchas vidas dentro de tu vida, que bueno, pues yo nunca voy a ser princesa en Dinamarca, ¿no? Pero me ha tocado hacer a la reina Isabel, que no estaba en Dinamarca, estaba en España, por si alguien dice, esta señora está desubicada con el Papa. No, pero estoy explicándome con lo que digo, Fernando. Sí, por supuesto. Es finalmente esto, tener la oportunidad de recrear tantas cosas que, si bien es cierto, como dices de manera correcta, tal vez nunca viviría o no quisiera vivir, también es cierto que es estar llevando a ese nivel de compromiso la ejecución de tu trabajo, porque finalmente lo decías al principio, ¿no? Mucha gente puede pensar que es muy fácil, pues sí, la maquillan, la peinan, se aprende 2 o 3 cosas y sale a dar la cara. No, espérame, hay un proceso que muchas veces también, porque si un personaje, alguna vez un maestro me decía, si el personaje no te duele o no te cala, entonces no lo hagas, maestro, porque no es para ti, o sea, no tienes la posibilidad de darle esa vida, porque puede ser un personaje entendido en términos de créditos muy pequeño, pero si aún así ese personaje tan pequeño que sea no logra sacudirte como ser humano y no logras entender el porqué de ese personaje, entonces no tienes nada que hacer en ese proyecto, porque finalmente no estás entendiendo ni el contexto, ni la posibilidad notoria. ¿Cuántas veces, y tú lo sabes, Ana, hay personajes calificados de manera errónea como pequeños y son los que se llevan la telenovela, o son los que se llevan la obra de teatro, son los que se llevan la película y dices, wow, y no es tanto ni siquiera por el personaje en sí mismo, sino por la dimensión que le dio el actor que lo está trabajando, la actriz que lo está trabajando. Como en la vida real, ¿no? Si te pones a ver, Alan Singer fue un personaje de este tamañito en mi vida. Fue un señor que prendí la tele y ahí estaba soltando un rollo, sentado así en flor de loto, ¿no?
Y la dimensión que tomó en mi vida ese personaje ha sido enorme. Y no era mi tío que convivía conmigo, mi abuela que me daba de merendar, mi vecina que la veía todos los días. No, era un actor circunstancial que que me abrió un universo. Entonces sí, en la actuación no hay personajes pequeños. Pero aparte a mí, ¿sabes qué? Sobre todo me gusta de actuar. Poder compartir con la gente otras vidas, otras épocas, otras situaciones. Y eso va mucho más allá del ego, ¿no? Porque no tiene nada que ver con mi vida. Sí, por supuesto. Y La tiene mucho reina que ver Isabel también y yo con... no tenemos nada que ver, Pero, ¿no? ¿sabes? También es un poco, de repente podemos sentirnos perdidos, sin rumbo en la vida, y dices, oye, no te has tomado ni siquiera, o sea, a veces siento que la gente no se toma tan en serio su vida como para poder crecer, por ejemplo, tener una cultura general vasta, o para poder saber un poco todo, porque si tú estás en un buffet que finalmente es la vida, y vas tomando un poco de esto y un poco de aquello, puedes construir tu propia realidad de la mejor manera posible. Pero si te cierras a todas estas oportunidades, no, no quiero, no me gusta, es que esto me aburre, es que esto no, entonces estás en el punto de arranque y no alcanzas a dar el primer paso, justamente por este autobloqueo de no querer aceptar que hay muchas cosas que te pueden nutrir, demasiadas. Mira, paciencia y flexibilidad. Yo son dos cosas que me repito todos los días, ¿no? Paciencia y flexibilidad. A veces la mano no viene como uno la quiere, como uno la espera, ¿no? A veces se tarda más de lo que uno necesita o cree que necesita. Paciencia y flexibilidad. Porque si no, uno solo se hace la vida un yogurt. Quiero eso y lo quiero ya. Ok, ¿no? O sea, a lo mejor tienes suerte y te toca, pero la mayoría de las veces no es eso y ya. A lo mejor te toca otra cosa, porque es lo que necesitas. Y muy diferente a lo que estás pensando que necesitas. Absolutamente. Cuando uno se emperra con algo, la perreta, que decía mi abuela también, tienes una perreta con los chocolates, ¿no? Prueba un bizcocho, yo quiero chocolate, ¿no? ¿Qué perreta tienes tú con los chocolates? Entonces, pues prueba el bizcocho, ¿no? Que también está rico. Además, bueno, volvemos a este plano familiar, nutrida por la música y por las letras. Quien conoce de cerca a Ana Silvetti sabe de su pasión y su fascinación, evidentemente por la lectura en general, pero particularmente por ciertos poetas. Sabe también de su dedicación, porque además es una mujer, insisto, tan espléndida que nos comparte a través de sus redes sociales lo que escribe, lo que piensa. Y retomo esto porque hace un momento hablabas de esta faceta tuya de escritora y hay algo que me duele muchísimo, que vivimos todos, pero que pocas personas tuvieron esa entereza para poderlo plasmar y compartirlo con el mundo. Entonces, hay una frase que cala, que dice, en este eterno presente, beber nuestro aire y lo tengo anotado, déjame decirte, beber nuestro aire y beber nuestro aliento resulta prohibido. Y estamos hablando de Desde el balcón de mis desvelos, poesía en confinamiento. Durante todo este tiempo hablaste de todo lo que te producía el confinamiento por la pandemia que vivimos y que era algo inusitado para las generaciones de esta época. De hecho, yo recuerdo, a mis 47 años no tengo noción de algo que haya sido tan drástico como este confinamiento obligatorio, en donde no solamente se trataba de salvar la vida, sino se trataba además de ser responsable con la vida de los demás. Y supongo que en este momento que vivimos todos, pero que tú particularmente viviste en este balcón,
vienen todos estos recuerdos de crecer con una familia multifacética, en donde seguramente hubo mucha influencia del gran Bebu Silvetti, hubo mucha influencia de Silvia Riera, en todo esto que finalmente decidiste expresar y compartir con la gente. ¿Qué es, de alguna manera puede sonar obvia la pregunta, pero qué pasaba en la cabeza, en el alma, en los sentimientos, en la piel de Ana Silvetti, para quienes no hayan podido leer este libro, en este tiempo que parecía interminable? Mira, te comenté, ¿no? Mi madre escribía, de hecho, le escribía las letras a las canciones de mi padre, pero escribía muchas otras cosas no mandadas a hacer que tenían que rimar y dentro de la métrica. Era una mujer que escribía muy bien. Yo siempre he leído, ¿no? Desde que ella me puso, digo, en la escuela ya leía y demás, pero cuando me puso La Gaviota de Chekhov, dije, a leer se ha dicho porque leer cura, ¿no? Como ella me dijo. Y he leído mucho, 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 mucho. Y cuando llegó el confinamiento, yo sí me lo tomé en serio. Yo no salí de mi casa viviendo sola en un 8º piso, más que bajaba las escaleras 3 veces al día para llevar a mi perra abajo a hacer pipí y popó, ¿no? Pero por las escaleras, nunca por el ascensor, por el miedo a o contagiar o que me contagiaran, a pesar de que a mí en ese momento no me dio COVID, gracias a Dios. Y me encerré a piedra y lodo, no veía a mi familia, no veía a nadie. Entonces, claro, el cambio fue brutal porque de ser actor y maestra, que ves un sinfín de gente todos los días, que no es como llegar a un despacho donde hay 4, llegas a un estudio donde hay pues 100 y pico personas, ¿no? Y cada día van rotándose además, o sea que terminando una novela has conocido a 1000 personas nuevas, ¿no? Que se dice fácil. Y de repente no ver a nadie, no digo que fuera para mí más shock que para nadie, cada quien lo vivió como le tocaba vivirlo, pero al principio yo me lo tomé un poco a chunga, si quieres que te sea honesta. Yo dije, mira, un break, qué bien, 2 semanas tranquilita en mi casa, ordenando cajones, de la cena, ya sabes, ¿no? Y cuando esas 2 semanas se empezaron a convertir en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yo realmente sí pensé, esto es el fin del mundo. ¿Llegaste a pensar eso? Sí, 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 sí. Sí, estaba muy pendiente de las noticias y estaba sola, repito, ¿no? Hablaba por teléfono con mis hermanos y nada más. Y yo dije, esto es el fin del mundo, nos vamos a extinguir como raza, ¿no? El bicho va a acabar con todo el mundo. Qué cosa tan terrorífica. Y se empezaron a morir amigos, ¿no? Sí. Muchos compañeros, ¿no? Yoshio, el maestro Manzanero, se enfermó terriblemente Antonio Mauri, que yo estaba trabajando con su hijo como coach. Y dije, esto es el fin del mundo. Entonces dije, ok, no lo voy a pelear, porque si es el fin del mundo, yo no tengo la fuerza para parar el fin del mundo. Y me senté, empecé a sentarme en mi balcón en las noches, soy muy nocturna, tecolotilla, y dije, bueno, pues me voy a relajar y voy a meditar, voy a hacer mi práctica de yoga y voy a dejar que me baje lo que me toca hacer en este momento, ¿no? Voy a permitir que lo que me toque hacer en este caos, pues lo pueda hacer yo y que pueda ser canal de bien de algún modo para otros que están sufriendo más que yo. Afortunadamente, a mi familia, todos menos 2, agarramos el COVID ya mucho después,
yo no me enteré, de hecho, cuando me dio, ¿no? Me tenía que hacer una prueba por semana para ir a dar clase y me hice la de la semana y cuando íbamos a grabar una diaria nos hacían en Telemundo. O sea, yo me he hecho 80 y pico pruebas de COVID, ¿no? Y ese día me la hago, que porque allá te las mandan a tu casa, y veo que sale la rayita y dije, esta prueba está mal, me voy a hacer otra. Me hago la siguiente y me vuelve a salir la raya rosita. Y dije, sin un solo síntoma, Fernando, nada. Cogí el coche, fui al parque, me la hicieron y a la media hora me llamaron y me dijeron, es usted positiva. Y yo dije, wow, ¿no? Porque seguía yo aislada. Y dije, bueno, pues si me lleva la fregada, pues me lleva la fregada, ¿no? No fue susto, porque como fue apenas el año pasado, hace menos de un año, ya yo veía a mi hermana, salí positiva al día siguiente de mi cumpleaños y en mi cumpleaños mi hermana vino a mi casa y nos cantamos mi pastel ella y yo, y nos echamos un vino, y nos sacamos fotos. Y yo dije, lo primero que pensé, dije, Dios santo, pringué a mi hermana, ¿no? Fue lo primero que me pasó por la cabeza. Y además dije, ¿dónde demonios he agarrado yo esto si no voy a ningún lado? Entonces, bueno, seguí, pero bueno, en el Inter, esto fue un pequeño paréntesis. Me senté y dije, ok, ¿para qué sirvo yo en este momento? ¿No? ¿Canal de qué puedo ser yo en este momento? Y lo primero que ocurrió fue que me puse a hacer teatro por Instagram, que hicimos tú y yo juntos, una lectura de poemas. Sí, sí. ¿No? Y yo empecé a ver cantidad de gente que vi una cosa en particular que me conmovió, porque mi madre antes de escribir fue bailarina de clásico, luego se casó y lo dejó, ¿no? Pero empecé a ver un lago de los cisnes donde todos los bailarines de la compañía, cada uno en su lugar donde vivían, se metieron cada uno en una bañera, a veces en el jardín una bañera abandonada o la bañera de su casa o la bañera prestada de alguien, e interpretaban el lago de los cisnes cada uno en su bañera. Uno con plumas, otro con rosas, otro con agua, otro con copas, otro con globos. Y yo me quedé y dije, wow, no, la gente, los artistas están haciendo algo para compartir un poquito de felicidad, ¿no? Entonces, yo me sentaba en mi balcón y haz de cuenta que me dictaban, Fernando. No sé quién, no averigüé, pero me empezaban a dictar los poemas. Yo no corregí un solo poema para que rimara. Me sentaba, confieso, con una copita de vino tinto a ver el mundo desde mi balcón, el mundo ese al que yo ya no podía acceder. Y era como uno diario. Yo decía, Dios santo. Y cuando yo vi a esta gente bailando y otros haciendo música y niños cantando coros y chalala, dije, voy a poner un poema para ver si alguien lo lee y se siente más contento, ¿no? Y tuve una respuesta brutal. La gente me empezó a decir, ay, qué bonito está, esto está padrísimo, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y me empezaron a jorobar con Publica. Y yo dije, no, estoy loco, te voy a andar yo publicando al lado de toda esta gente, maravillosos poetas, ¿no? Que yo amo y admiro profundamente. Dije, ah, bueno. Hasta que un señor que se llama Alberto Lastra, que me escribió el prólogo del libro, que él es un escritor mexicano publicado con 4 libros y muy respetado, era amigo de mi padre y luego nos hicimos amigos él y yo, y me dijo, publica ya, me dio la orden, ¿no? Y fue como una patada que yo necesitaba para... Y bueno, y publiqué, me autopubliqué en Amazon y a la gente le gustó, que eso es lo interesante, que resuene lo que hagas, que pueda afectar positivamente la vida de alguien. Y luego me gané un premio, ma. Así es. Que es una cosa que de verdad
yo nunca pensé, desde luego, que me fuera a ganar el premio de mejor libro de poesía escrito en español de Estados Unidos. ¿A qué horas? ¿A qué horas me cruzaba a mí eso por la cabeza? ¿No? Y me contactaron ellos. Un señor vio mi libro en Amazon y me escribió y me dijo, mire, yo doy los premios, pero en inglés, pero le voy a decir al señor que los da en español que la contacte. Y el señor me contactó y me dijo, someta su libro, le cuesta creo que $100, pero sométalo. Ok, todo por email. Lo sometí y de repente me llamaron, se ganó usted el premio. Yo me quedé de verdad loca. Y quiero hacer algo, quiero hacer perdón, por respeto a ti y a la audiencia también, voy a leer bien esto que escribí porque siento ese escozor de haberlo leído mal. En este eterno presente, beber nuestro aire y sentir nuestro aliento resulta prohibido. ¿Qué es lo correcto? Alguien alguna vez me dijo que cuando llegan estos reconocimientos son esta luz que van indicando que vas en el camino indicado. Y seguramente, si tú trabajas por un premio, difícilmente lo logres, porque volvemos a... Eso es lo que yo quería decir, Fernando, es lo que yo quería decir. Para mí fue una lección brutal, ¿no? Porque en la carrera como actriz siempre es saber quién se gana el TV y novelas, saber quién se gana el Oscar, salvadas las distancias, no estoy yo comparando. O quién se gana el SAG, o quién se gana el Emmy y el Tony y el Globo de Oro y, ¿no? Todos estos premios. Y la gente trabaja para ganarse el premio. A mí es que ni me pasó por aquí, pero mi premisa fue cómo puedo hacer feliz a alguien que lea algo que lo entretenga y que resuene. Y de repente pasa esto, ¿no? Fue una lección. El premio para mí, digo, honradísima, fui a Los Ángeles, lo recogí, chalala. Pero más que nada, y sobre todo, fue una lección enorme de la vida para saber por qué razón hace uno las cosas. Claro que eso también iba a comentar, o sea, tú dices, quiero saber cuál es mi propósito de vida en este momento para poder contribuir, y resulta que se tarda la confirmación, pero te llega y te dice, sí, este era tu propósito, aquí está el resultado, que más allá... Pero además me llega en medio de una desgracia mundial espantosa. No me llegó cuando todo era fantástico, Miami, la playa, ¿no? No, me llega en medio de un encierro en donde la gente se moría todos los días. Sí se me murieron, obvio, tíos, viejitos, primos lejanos que viven en España, no por estar lejos menos importantes, pero de mi gente cerca, nadie, gracias a Dios, ¿no? Amigos, sí. Pero a eso me refiero, en medio de este caos, ¿no? Y de esta tragedia, me pasa esto. Entonces yo digo, tengo que entender el mensaje, ¿no? Tengo que comprender lo que me está pasando y por qué me está pasando. Y a menos que alguien venga y me diga otra cosa, que estoy abiertísima a que cualquiera me diga otra cosa, estoy segura de que fue por la razón por la que yo lo hice. Que la razón era, yo no bailo y no me puedo vestir del Lago de los Cisnes a los 65 años, ¿no? En esa época, 63, porque pues sería ridículo, ¿no? Ni puedo tocar un instrumento porque toco algunas cosillas, pero no a un nivel de virtuosismo, ¿no? Como tocaban todas estas personas. Pero alguien me está dictando aquí un libro que gracias, el premio es tuyo, ¿no? Y llegó. Entonces, yo creo que eso fue, como dicen en inglés, call me crazy, ¿no? Llámame loca, pero yo estoy segura de que el resultado vino porque la causa fue... bien entendida. Bien entendida. Sí, finalmente, ¿no? Es causa y efecto. Nos imaginamos los que te seguimos.
estoy deprimida y entonces quiero escuchar música. ¿Qué te levanta? ¿Qué te mueve? Por ejemplo, has compartido muchas veces la nostalgia que te produce escuchar un tema escrito por tu madre, cantado por Luis Miguel, o has compartido también la nostalgia que te produce saber que un tema de los más exitosos de Luis Miguel fue producido por tu padre, fue musicalizado por tu padre, y seguramente en la vasta colección de temas musicales de tu padre siempre hay algo en lo que te refugias. ¿Cómo vuelves a tus padres siempre? ¿Cómo encuentras ese refugio en ellos? Porque también es otro tema. Generalmente tenemos la idea de que ellos se van y ya no están nunca más con nosotros, pero los podemos No, sentir todos los días. ¿Cómo es tu convivencia con el legado de tus padres y con tus padres mismos? ok, mira, para todos los amigos que nos están viendo, que un abrazo cariñoso, aunque no los conozco en persona, pero si tiene que ser, nos conoceremos. No piensen que estoy loca, soy una mujer muy sensata, muy aterrizada, muy pragmática en muchas cosas, muy Tauro, muy tierra, ¿no? Pero tengo esta otra parte. Eh, Ejemplo, estaba yo buscando, mi padre se comunica conmigo y se comunica a través de su música. Fíjate, él no vende discos desde el año 2002, 2003 en el que falleció, hace 20 años, ahora en junio. Mi madre hace 21, ¿no? Se murió 7 meses antes. Mi mamá y luego mi papá. O sea, doble palo, ¿no? Y cada vez que yo estoy a punto de dar un paso importante en algo, entro en un lugar y están tocando algo de mi papá. ¿Qué dices? Si me dijeras, mi papá es el reggaetón que se oye en todas partes, ok, pero la música de mi papá no se escucha en todas partes ya, y menos en el radio, ¿no? Entonces, cuando andaba yo buscando depa para ubicarme aquí en la Ciudad de México, estaba viviendo en casa de una amiga, le alquilaba un espacio ahí, y me pongo a buscar, entonces vengo y veo este depa en el que estoy hoy, y salgo a la calle a comprar agua. Lo estaba visitando, pero tenía que volver para acabar de ver unas cosas y tal. Entro en la tienda y está cantando Luis Miguel la canción de mi papá con la letra de mi mamá. Entonces yo dije, ok, entendí, ese es el depa, ¿no? Ok. Y he tenido retos, en este depa, no todo ha sido maravilloso. Me ha explotado el boiler 5 veces, bla, 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 ¿no? Fugas de agua, de repente empezó a aparecer agua por todas partes. O sea, ha habido retos, no es que llegué y dije, ay, qué felicidad, no. Cosas que han puesto a prueba mi paciencia, ¿no? Mi Y tu supervivencia consistencia, misma, ¿no? mi supervivencia. No el gas, ojo, no ha explotado el gas, sino el agua que sale, que yo ni sabía que por el boiler salía agua 5 veces. Y vinieron plomeros de todas partes, del Fondipo, de Calorex, de, qué sé yo, el de la esquina, otro que me recomendé, y el boiler seguía expresándose, ¿no? Entonces, pero sonó la música de mis papás. Luego me voy a Tepoztlán, un lugar en el que yo viví 8 años, y llego a Tepos y yo amo Tepos porque, bueno, fue una época muy feliz de mi vida Tepos. Y en el momento en que entro, aparcamos el coche, no tengo coche, yo iba con una amiga que tenía coche, y nos bajamos en el Zócalo y empieza a sonar en las bocinas que ponen en todo el Zócalo piano de mi papá. Digo, ¿por qué en este momento, si el día tiene 24 horas, por qué no suena en otro momento cuando no esté yo? Y no es poner un pie en el escalón para entrar al Zócalo, que siempre iba yo ahí a comprar mi fruta y mi verdura, y de repente empieza a sonar en los altoparlantes del Zócalo piano.
Entonces, mi única manera de entenderlo es, perdón, me dio hipo, se comunica conmigo, ¿no? Puedo estar totalmente equivocada, eso ya me lo dirás tú, que tú No, eres por el supuesto. experto. Por supuesto, es que ellos siempre encuentran la forma de hacernos saber que están con nosotros en todo momento, pero además, qué delicia saber que pueden comunicarse con algo que muy probablemente para ti en ese momento es algo íntimo, aunque sea algo público. No sé si me explico. O sea, es Claro, como, a por ver, supuesto, el mensaje es para mí, aunque lo esté escuchando claro, medio mundo, porque puede ser claro. que haya alguien que diga, ah, qué padre suena, puede ser que alguien diga, pues sí, suena lindo, pero no sé de dónde viene o quién la haya compuesto, y de repente tú estás diciendo con toda la magnificencia que reviste esto, ¿no? El mensaje es para mí. O sea, puede ser que la música la puedan disfrutar todos, pero el mensaje es mío. Eh, A mi madre las mariposas, Fernando. Te lo Y platicamos también el otro día. ahorita te cuento la Mira esto, historia de esta claro. blusa, ¿no? Eh, Siempre que he estado en un momento de angustia, mi madre amaba las mariposas y yo también. Y de repente aparecen dos mariposas en los lugares más inauditos, saliendo del Superama. ¿Por qué va a haber dos mariposas? Salgo, dos mariposas. Voy el otro día a casa de la mejor amiga de mi tercera hermana, somos 6, y es una masajista fantástica, me dio un masaje porque andaba yo contracturada, qué sé yo, y de repente me dice, oye, y ella no sabía esto de las mariposas. Y agarré y me dice, oye, ¿qué crees? Me han regalado una blusa, pero me queda enorme, ella es muy menuda, bajita, menudita, queda inmensa. Y desde el momento en que me la dieron, dije, esta blusa es para Ana. Le digo, ay, Wow. pues gracias, si quieres te la compro, lo que sea. Me dijo, no, hombre, no seas boba, te la regalo. Va a su closet y aparece con esta blusa llena de mariposas. Sí, es sorprendente cómo Y encuentran ella siempre las... conoció a mi madre y la quería mucho, se querían mucho, pero no sabe lo de las mariposas. Entonces, ¿por qué de todos los dibujos que hay en esta vida me tiene que regalar una blusa con mariposas? Puede ser casualidades y yo estoy completamente loca, pero creo que no. No, 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 por supuesto, por supuesto. De hecho, hablábamos hace un momento, nada es casual, todo tiene un para qué y llega en el momento justo. Además, Ana, Dime. me voy a la época en que compartiste algo en alguna ocasión en tus redes donde decías que se arma una verdadera, dicho de manera muy mexicana, rebatinga con las cenizas de tus padres, porque hay un momento de confusión y finalmente tú decides de la manera más salomónica, sucedió porque tenía que suceder y porque ellos finalmente hasta en esas circunstancias querían estar juntos. Me gustaría que platicaras esto a la audiencia porque luego, sabes, hay muchas broncas con estos dogmas religiosos, ¿no? Y entonces siempre te dicen, no, es que si ya falleció, llévate sus cenizas porque te van a hacer mal en tu casa, porque muchos pueden considerar que es por decirlo de una manera noble, si es Sacrilegio. que es pecado o puede ser generador de energías negativas y demás. Yo quiero compartirles, las cenizas de mi padre están en casa, pero pues mucha gente de repente tiene este tormento de, pero es bueno, es malo y demás. Y de repente, justo en el debate de este tema, me encuentro con un texto maravilloso tuyo, porque además escribes, creo que el siguiente paso debe ser justo esta autobiografía plasmada de tantas cosas interesantes que compartes. Pero hablas específicamente de esta confusión que hubo y que me gustaría que nos platicaras para que mucha gente que pueda estarnos viendo vea que, oye, pues no es tan complicado como seguramente lo estoy pensando que sea, ¿no? Mira, para empezar quiero decir que con todísimo mi respeto, las cenizas son el resto de la estancia física en la Tierra, eh, pero ellos ya no están ahí, ¿no? Así es. Evidentemente, se han transmutado y están en otro lado, probablemente viendo nuestra confusión con sus cenizas, muertos de risa Sí, por o muy supuesto. enojados, ¿no? No sé. Eh,
Yo conozco gente, bueno, yo tengo las cenizas de mi gatita que la puse a dormir hace un par de meses, que me acompañó 19 años, y sus cenicitas están en una cajita muy linda con su nombre en mi cuarto, ¿no? No me produce ningún freak. En casa de mi amiga en la que yo vivía antes de venirme al DEPA, ella plantó en macetas a su papá en una, a su mamá en otra y a su hermana en otra, ¿no? Entonces su terraza maravillosa, pues era como un cementerio, pero padrísimo, ¿no? Y arriba plantó limones y crecieron, en una crecieron limones, en la otra mandarinas y en la otra sáleas. Depende de cómo tú te sientas al respecto. Yo creo que no hay ni un bien ni un mal, Por ni supuesto. algo que esté maldecido, ni hay algo que haya que hacer. Creo que cada quien escoge. Con mi mamá y mi papá lo que pasó fue que nos dieron la bolsita famosa. Primero murió mi madre y fuimos a comprar una cajita con pájaros y mariposas, que era lo que le gustaba a mi mamá. Y entonces pusimos la bolsa con sus cenizas ahí. Desde luego no sabíamos que mi padre se iba a morir 7 meses después, ¿no? Entonces se muere mi papá y el mismo proceso, yo soy la mayor de todos, entonces me tocaba a mí y a la que me sigue, que realmente fue la mano derecha de mi padre siempre y productora de sus discos y todo, mi hermana Silvia. Entonces decidimos poner la otra bolsita al lado dentro de la misma caja, ¿no? Para que estuvieran juntitos. Y tapamos la cajita, no estaba sellada, no nada, y la pusimos en la vitrina del comedor. Y entonces viene mi tío, el hermano de mi papá de Argentina, y nos dice, oye, estuvo con nosotros 15 días, muy amoroso, vino a la ceremonia que le hicimos a mi papá y todo, se quedó 15 días acompañándonos, y entonces nos dice a Silvia y a mí, yo quería ver si me puedo llevar un poco de las cenizas de Bebu para tirarlas en la casa en Quilmes. Ellos son de Quilmes, un barrio, hoy un barrio de Buenos Aires, antes era como una zona extraurbana, ¿no? Para tirarla en el jardín donde nacimos, donde crecimos, donde, ¿no? Y Silvia y yo dijimos por nosotras sí, deja preguntar a los otros 4, ¿no? A ver qué dicen. Todo el mundo dijo que sí. Entonces llegamos y la cajita estaba puesta de tal manera y sabíamos que de cara a nosotros, mi mamá estaba en la derecha, mi papá en la izquierda, como debe ser, ¿no? Que tú vas colgada de la derecha de tu marido, muy formales. Y entonces dijimos, ok, pues mi papá es el de acá. Y de repente dijimos, a ver, espérame. Lucy, la señora Lucy, que nos acompañó muchos años, que luego yo la heredé, que era como un angelito, no se ha muerto. Digo, esta mujer limpia la caja, ya ves que quita todo de la vitrina y luego lo vuelve a poner para limpiar. Le digo, no la habrá volteado, ¿verdad? Y Silvia me dice, ¿puedo decir una grosería? Claro, adelante. Me dice, no jodas. Le digo, pues no sé, vamos a preguntarle. Entonces la llamamos, Lucy, ¿usted saca la caja para sacarle el polvo? Sí. Y la vuelve a meter exactamente igual y la mujer se queda en blanco y yo dije, no va a haber manera de saber quién es quién, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta de que no sabía y de que nosotros tampoco sabíamos quién era quién. Y lo resolvimos de la manera más democrática y juguetona posible con tetín, marín, dedo, pingüe, cúcara, mácara, para darle cenizas a mi tío. Y al final resolvimos coger un poquito de cada bolsa y decir, pues ya que se vayan los 2 juntos a Argentina, ¿no? Porque no sabíamos. Pero lo divertido fue que nos divirtió mucho hacerlo así. Creo que fue el primer momento de alegría después de 15 días de su muerte, ¿no? Fue muy divertido y yo supe que ellos se la estaban pasando bomba. Y justo a eso ¿No? me quería referir, o sea, no es nada más contar la anécdota por la anécdota, sino, bueno, el mexicano particularmente tiene una forma muy sui generis de ver la muerte. Y por otro lado, el hecho de
que situaciones de esta naturaleza puedan llevarnos a ese momento especial de convivencia, de divertirnos y de decir, bueno, finalmente es lo que hay, ¿qué hacemos? ¿No? Pero no entenderlo con ese martirio. Hace un momento que hablabas de las cosas que son inevitables, que suceden, el maestro Buda siempre dijo, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y a veces, cuando decides, sí, asimilar el dolor, procesarlo y demás, pero no lidiar con el sufrimiento, que es lo que muchas veces hace la generalidad de la gente, es cuando dices, estoy vivo y me puedo divertir con algo que puede resultar para algunas personas trágico, pero que finalmente estoy comprendiendo que es parte del proceso de la vida y que no tenemos que ver con tanta amargura o con tanta pesadez, porque pues finalmente, ¿qué hacemos? O sea, si está esta posibilidad de confusión, ¿cómo lo arreglas, no? De manera salomónica y de manera también un poco entendiendo que es algo más que está pasando, no es todo lo que está pasando, pero es algo más que está pasando, ¿no? Exacto, o sea, no quisimos verlo a modo dramático. El primer shock sí fue, ¿cuál es? ¿Quién es quién? ¿No? Y entonces las dos decidimos pues que se vaya quien le toque, pero luego la razón para poner un poquito de cada uno, que nadie lo viva de forma, como dicen en inglés, disrespectful, ¿no? De irrespetuosa, porque no es la idea, ¿no? Fue que mi hermana me dijo, imagínate que la que acabe en Argentina sea mi mamá en vez de mi papá. ¿Qué va a pensar? Y dije, resuelto. Ta. Váyanse, vaya, ¿no? Porque sí, ¿qué haces? Y volviendo al tema de que nada es casual, muy probablemente, aunque no haya sido expresado de esa manera explícita, pues tal vez la voluntad de ellos fue, nos vamos juntos a todos lados, ¿no? Y luego se fueron juntos al Mediterráneo, al lugar al que se conocieron, y yo iba esparciendo cenizas por la plaza de Cataluña, frente a un bar donde se conocieron, ¿no? Qué maravilla. Luego las tiramos al mar y además el señor de la policía me paró, porque de la aduana, perdón, me paró y me dijo, ¿qué es esto? Porque necesitas un permiso y yo no sabía. Entonces me quedé así, me dice, ¿qué es esto? Y mi hermana fue la que me dijo en el avión, para transportar restos se necesita un permiso. Y yo dije, ¿no? Entonces, ahí sobre la marcha, Dios me perdone, dije una mentira, me aventé una actuación de Oscar, le dije, es una mascarilla, porque soy actriz y vengo a trabajar. Y entonces es una mascarilla de ceniza volcánica, y eran las cenizas de mi madre y mi padre, ¿no? Y las tiramos en la plaza de Cataluña, en el suelo un poquito, en la puerta del bar, y el resto al Mediterráneo. Sí, Y no creo que estén ofendidos. No, por supuesto, no lo creo. Fíjate que hace rato igual mencionabas, el lugar en donde ellos están, del otro lado del velo, en ese plano donde se encuentran, ya no tienen emociones terrenales, es decir, no odian, no sienten dolor, si padecieron alguna enfermedad, ya no existe, porque finalmente están en un estado de conciencia espiritual que están trabajando justamente para la trascendencia y lo más probable es que, como también dijiste, estén más que divertidos con las cosas de cómo nos complicamos, porque, ¿sabes? Es impresionante a veces enterarte de cómo ellos primero asumen la responsabilidad de cómo vivieron en este plano, pero también están tan despreocupados de todo esto que a veces nos asfixia, nos ahoga o nos angustia de tal manera que pensamos que no podemos seguir adelante y que desde otra visión te dicen, lo que te está preocupando es nada, vive mejor tu vida y olvídate de esta situación que por muy angustiante o preocupante que sea, solamente está pasando en tu cabeza. Y justamente claro, lo comento porque trabajas con emociones, Ana. Sí. Es tu, ¿cómo se llama esto? Tu materia prima. Exacto. ¿Cómo dominar las emociones como ser humano para que trabajen a nuestro favor y no en nuestra contra? Porque es algo, yo creo que si algo nos preocupa justamente a muchas personas es
¿qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿Hacia dónde lo canalizo para que sea de luz, de progreso, de esperanza y no de quedarme en el hoyo sufriendo y diciendo, Dios mío, ¿por qué nada más a mí me pasa esto? Pensando que además soy así como que el único al que Dios dice, sí, tú vas a sufrir porque yo lo quiero y así quiero que estés. ¿Cómo El trabajas? ego, ¿no? El ego una vez más. Así Yo es. soy la que más sufre. Yo soy la que más me duele. Hombre, no, a todo el mundo. A Así cada es. quien le duele lo que le tiene que doler, ¿no? Claro, pero no es así como que nada más tú en el mundo con el dolor, ¿no? Ujú. Es un entrenamiento. Te decía lo de las emociones. Los actores no grabamos en orden cronológico. Grabamos, tú lo sabes, pero para nuestros amigos que nos estén viendo por sets. Es decir, todo lo que pasa en la cocina del capítulo 1 al 10, todo lo que pasa en la habitación del 1 al 10, etcétera, ¿no? Entonces, de repente te pasas un día entero llorando y sufriendo en todas las escenas. En otro día de grabación te la pasas haciéndole daño a la gente, ¿no? Yo que siempre he hecho tantísimas malas en la televisión, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, emocionalmente te puedes drenar con mucha facilidad. Y hay que entrenarse para aprender a manejar las emociones, a limpiar lo que no es tuyo y no te pertenece, pero ante todo y sobre todo hay que saber cuáles son mis emociones de Ana, cómo yo manejo mis emociones de Ana en relación a lo que pasa, al mundo exterior y al interior, cuál es mi percepción y cómo proceso yo lo que pasa afuera para reaccionar de X manera y después saber qué me pertenece a mí, qué le pertenece al noticiero y qué le pertenece al mundo y qué le pertenece a la ficción. Si yo hago un champurrado de eso, termino, como han terminado varios, suicidándome, ¿no? Que acaban, se tiran por el balcón, en vez de escribir en el balcón, van y se tiran por el balcón, o se meten pastillas, o se pegan un tiro, ¿no? Que hay, muchos, Sí, 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 por no supuesto. muchos, algunos, corrijo. Entonces, sí, hay que entrenarse para saber manejar las emociones. Primero las de uno. Y cuidado, no soy terapista, no estoy calificada como terapista, yo lo abordo desde el punto de vista actoral, ¿no? Sí, pedagogía meramente actoral, pero finalmente el recurso es el humano. Y además de que el trabajo actoral tiene muchísimo que ver con la psicología, ¿no? Como tú sabes, lo primero que uno hace para interpretar un personaje es saber cuál es la psicología del personaje. Eso es lo primero. ¿Cuál es la psicología de mi personaje? Entonces, ese es el proceso, ¿no? ¿Cómo Si yo, manejo yo las emociones? si yo estoy viendo esta entrevista en cualquier momento de mi vida, retomando un poco lo que decías, ¿no? Si la estoy viendo es porque la necesito ver o algo me está haciendo ver esta entrevista Te y tocaba. me siento, no soy actor ni lo quiero ser, pero soy una persona que se siente en este momento de mi vida perdido, que no sabe qué hacer con tanto dolor o con tanto exceso de tiempo que tú sabes, el ocio de repente te lleva a pensar muchísimas cosas. ¿Cómo puedo o qué me puede recomendar Ana para empezar a ser consciente de cómo debo manejar mis emociones? Es una pregunta compleja porque obviamente yo no me quiero atribuir cosas que no me No, claro, corresponden. lo Yo, digo desde tu experiencia porque finalmente, insisto, el recurso es el humano y así como habemos personas que no tenemos el interés por la actuación o que no estamos en el medio artístico, pues también tenemos estas broncas emocionales como los tiene cualquier actor como ser humano, ¿no? por supuesto, yo te sugeriría que pidas ayuda, ¿no? Que pidas ayuda, no, vaya, si nos ayudaron a aprender a caminar, a hacer pipí en la nica, a coger la cuchara para comer,
qué estaba bien y qué estaba mal, etcétera, ¿por qué no pedimos ayuda a la hora de aprender a manejar nuestras emociones? Con el profesional que a ti te guste, con el que te sientas cómodo, Para que porque más te no resuene. todo es para todos, que resuene, ¿no? Y de hecho, bueno, tú lo sabes, yo doy un curso que se llama Emociones a la Carta, que es como la tele, ¿no? A la carta, ¿no? On demand, que dicen en inglés. Entonces, que no es mío, aclaro, es de un maestro, se llama Michael Wolfson, para aprender a manejar las emociones para los actores, pero empiezas contigo. Si yo no entiendo cómo funciono yo, es imposible que pueda representar cómo funciona otra persona, ¿no? Sí. Pero sí, pedir ayuda. Cada quien pide ayuda como quiere. Unos rezan, otros eh, pasan mantras, cada quien que lo haga como le toca, ¿no? Y como le funcione. Pero Pero que sí pide llegue a ayuda, ese punto de reconocer, necesito ayuda y necesito por su... supuesto, sí, sí, porque vuelvo y repito, ¿no? Porque no somos Mowgli, no vivimos en la selva. Mowgli me imagino que aprendió a hacer pipí solo, ¿no? Porque no había nadie que le enseñara. Pero hoy en día, pues tenemos un hijo y le enseñamos cómo funcionar en la sociedad de una manera sana, ¿no? Y buena. El rollo moral es, ahí tengo yo mis cosas, pero bueno, eh, entonces, ¿por qué no con las emociones? Sobre todo si me está haciendo daño o no me está funcionando para avanzar ni en la sociedad ni a nivel personal, como yo reacciono frente a los hechos, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, es una escuela maravillosa que la gente maneja y se puede matar literalmente porque un señor se me puso delante, me rebasó. Entonces yo digo, pero ¿cómo manejan sus emociones, no? El otro día un coche nos siguió 15 cuadras, porque el del Uber, yo ya no manejo aquí, me da pánico, el del Uber se entró en Churubusco sin ver y el de atrás se amarró. O sea, el tipo pasó delante y se cerró y entonces nos estuvo esperando y aventándonos el coche 15 cuadras. Yo dije, este señor tiene que gestionar su manejo emocional, porque cualquier día va a salir otro más chulo que él, que le va a sacar una pistola y hasta ahí llegaste, mi amigo, ¿no? Exacto. Entonces, no solo en esos casos, sino, no importa, no es necesario que nadie te persiga, tu cabeza te persigue, ¿no? En la Si no masonería, aprendes a personal. claro, en la masonería hay una frase que me parece maravillosa. Dice, no hay peor juez que tu conciencia. Por eso Por nunca supuesto, hay un delito sin castigo, ¿sabes? claro, Porque el solo juicio que tú haces de lo que estás haciendo, o sea, el juicio que haces de lo que haces, es claro, lo mejor que puede sucederte. Porque es esa claro, conciencia diciéndote, no estuvo bien, o tal vez estuvo perfecto, wow, felicidades, ¿no? claro. O si te sientes, no solo que haya un juicio moral al respecto, pero si te sientes profundamente infeliz porque estás sintiendo no sé qué, oye, hay que gestionarlo. No, yo no creo que nadie haya venido aquí a ser profundamente infeliz. Que sí pasan cosas y que hay espacios de la vida en la que somos infelices, ¿no? Se te muere tu padre, se te muere tu madre, se te muere un hijo, Dios nos libre, etcétera. Claro que no te vas a poner, a mí esto no me llega, a mí esto, no, pues también hay que aprender del dolor, ¿no? Y cómo gestiono el dolor para no quedarme ahí metido. Y claro que tiene que haber un duelo, pero no es para que ya de aquí en adelante. Yo conozco gente, tengo una amiga también, actriz,
que se murió su padre y un día se puso a llorar conmigo, me dijo, es que se murió mi papá. Y le digo, no sabes cómo lo lamento, lo siento muchísimo, tal. Resultó que el papá se había muerto hacía 20 y pico años, pero esta mujer era su presente, desde que se levantaba hasta que se iba a dormir. Y yo le dije, oye, tú que eres tan religiosa, ¿no lo estás dejando descansar en paz? Ni lo estás ayudando a que esté contento, ¿no? ¿Cómo va a estar él en la vida eterna gozando de las mieles de estar junto a nuestro Señor y tú llorándole desde hace 20 y pico años? Suelta eso ya, ¿no? Eso Y esto, pienso, puedo estar equivocada. Eva, para Quiero ir ser cerrando y obviamente agradeciendo todo este tiempo que has compartido con nosotros. encantada. Muchos tenemos la idea, muchas gracias Ana, de verdad, muchos tenemos la idea de que meditar es un poco como de wannabe, ¿sabes? Como de pose, de, yo medito, mira, y me tomo las fotos y las subo a las redes, de, este cuate está meditando, ¿no? Y parte de un principio la meditación tan esencial que es la concentración de tu energía, de tu atención, de tu ser en algo que puede empezar siendo la respiración y después puede convertirse en pensamiento y demás. Y quisiera que nos hablaras de esto justamente. Finalmente hablamos de gestionar nuestras emociones, pero los últimos, pareciera que la vida está imponiendo que la última persona para la que tienes tiempo es para ti mismo. Habrá que Sí, ver cómo andas buscando resolverle la vida a los demás, pero no sabes qué hacer con la tuya. Y entonces, sí. de repente dices, no, yo no medito porque me da flojera, porque eso de ponerme 5 horas en esta posición. A ver, espérame, a veces la meditación te puede llegar, o sea, puedes llegar a un estado de meditación en 30 segundos y a lo mejor es lo que requieres para ir iniciándote en el mundo de la meditación, porque no puedes obligar, o algo que siempre he comentado con muchos seguidores y con muchas personas es, si tú dices, voy a meditar para que llegue el dinero a mi vida, para que llegue la paz a mi vida, para que llegue, a ver, como por qué tienes que poner a trabajar a fuerza al universo a tu antojo. O sea, si partimos de la premisa de que se haga la voluntad de Dios y no la tuya, como por qué en este momento, Señor, ilumíname, que venga todo ese dinero que necesito o que venga toda esa paz que necesito, cuando a lo mejor lo que necesito es sentir cómo respiro, es sentir cómo está mi organismo, porque en una de esas no puedo respirar porque tengo la nariz tapada, porque fumo, porque me salía pues es que lo tengo que decir como es, ¿no? A la peda de anoche, al relajo, y ahora sí quiero, porque a mí me angustia y porque me está preocupando una situación, quiero respirar bien porque quiero meditar para que todo lo que llegue positivo sea positivo a mi vida, ¿no? Y dices, no, date un chance de entender cómo es el proceso. Y a lo mejor una persona que está dedicada a esto desde hace muchos años nos puede explicar sobre los mitos de la meditación. ¿Qué tengo que hacer realmente para meditar? ¿Qué es lo esencial que debo hacer para meditar? Y a partir de eso, empezar realmente a transformarme desde dentro, porque tenemos la idea, y siempre lo he dicho, Dios no nos ve desde fuera, nos ve desde dentro. La iluminación no viene desde fuera, no es que me voy a poner, ¿dónde está el rayo? Ahí, pues ahí me voy a ir a parar para que llegue. No, muy probablemente tú puedas ser ese detonante de un rayo de luz, porque somos seres de luz. Entonces, ¿cómo le hacemos para esto? Eh, Gracias, qué pregunta tan chula. Mira, lo primero, el primer mito es que meditar es poner la mente en blanco. Eso es mentira. La mente, en el hinduismo, decimos que la mente es como un chango, ¿no? Que no para de moverse. Y realmente así es. El trabajo de la mente es no estar quieta. No estar, ese es su trabajo. Por eso podemos ser multitasking, que dicen hoy en día, o podemos concentrarnos, o podemos almacenar datos y demás. Poner la mente en blanco no existe. Lo que existe es lo que tú decías, la concentración. Pensar en una sola cosa a la vez conscientemente, porque de hecho, aunque sea fracción de segundo, no se puede pensar en dos cosas a la vez. Una fracción de segundo pienso en que estoy contigo en Zoom y una fracción de segundo pienso en no compré tomates. ¿Me explico? Pero a la vez no se puede. Entonces, entrenar a la mente a que se concentre en una sola cosa por un
periodo de tiempo que evidentemente se va expandiendo. No te puedo decir, siéntate a meditar 1 hora en la mañana porque te vas a volver loco, ¿no? Y la puerta que lo abre es la respiración. Que si te pones a pensar, la respiración es la única actividad del cuerpo que funciona en modo automático o que podemos controlar, ¿no? Yo voluntariamente no puedo controlar cómo mi hígado procesa el helado de café que me tomé antes de charlar contigo. Ahí está mi hígado, ¿qué está haciendo? Sepa la bola, ¿no? No lo puedo controlar. No puedo controlar cómo crece un bebé dentro de mi vientre, no puedo controlar cómo mi ojo hace la refracción de la luz y el reflejo y la córnea ¿no? Y para yo ver, eso no lo puedo controlar. Lo único que puedo controlar es mi respiración. La dejo en modo automático la mayor parte del día y en la noche para dormir, confiando en que mi cuerpo va a respirar. Pero puedo controlarla para lograr un efecto en mi mente. Es muy interesante. ¿Me puedo extender un poquito? Sí, claro, y ya? lo que desees, por supuesto que... Fíjate, cuando vivíamos en las cavernas, y voy a poner un ejemplo que no corresponde porque nunca convivimos con los dinosaurios, pero para ilustrar la imagen, para graficarla, salíamos, ¿no? Estábamos en paz, la respiración era profunda, llegaba al abdomen, se concentraba en la parte que se necesitaba y llegaba y sigue llegando menos sangre a los brazos y a las piernas cuando estamos en paz. Si salgo de la cueva y no hay nada que me altere, nada que yo sienta que me pone en peligro, que lo percibo a través de mis 5 sentidos, que también se desarrollaron en un orden, que no me voy a meter ahí en eso ahorita. Entonces así funcionaba mi respiración. Sin embargo, si yo salía y veía un dinosaurio, que vuelvo y repito, nunca convivimos, pero para ilustrarlo, evidentemente al yo percibirlo con mis oídos, con mi vista o con mi olfato, el gusto y el tacto se desarrollaron después, al yo percibirlo, mi cerebro manda una señal a mis glándulas adrenales que están arriba de los riñones, que sueltan el cortisol, entre otras hormonas, que es la hormona del estrés. Esto hace que el corazón me lata más rápido, que la respiración se corte y se convierta en respiración alta o clavicular, no profunda, y que la sangre se vaya a mis brazos o a mis piernas y a mis piernas para que yo pueda o salir corriendo o entrarme a trancazos con el dinosaurio, ¿no? ¿Qué hacemos desde esa época? Porque nos manejaba el cerebro reptil, el neocórtex, la parte de adelante, se desarrolló muchísimo después, ¿no? Miles de años después, porque no lo necesitábamos. Se trataba de sobrevivir, comer, procrear y morirse, ¿no? Después te empieza a desarrollar. ¿Qué nos siguen diciendo hoy en día cuando nos alteramos? Respira profundo, ¿cierto? Cierto. Y mucha gente no sabe todo este rollote que me acabo de soltar, porque ¿qué pasa? Que cuando respiro profundo, la sangre otra vez irriga el cerebro y el tronco donde están los órganos, baja el riego del cortisol, ¿no? Baja la intensidad del cortisol en el riego sanguíneo y me puedo relajar. ¿Sí? Entonces, para eso, entre otras muchas cosas, una de ellas, estar vivo, sirve respirar para controlar mis estados emocionales. Entonces, la meditación, que es la que te da la paz y la concentración y demás, la puerta para entrar es tu respiración. Entonces, yo lo que recomendaría es que la gente deje de pensar en si compré tomates o no, si puse no sé qué, no sé dónde, si le mandé el sándwich al niño al colegio,
por un minuto, a menos que sea una emergencia de vida o muerte, un minuto no te quita nada. Y simplemente siente cómo tu aire entra por la nariz y llega hasta tu estómago y cómo vuelve a salir. Empiecen por ahí. Luego ya llegaré a estados nirvánicos, pero eso es un proceso. Pero empiecen a hacer eso por salud física y mental y para tener un poquito de paz, con los ojos cerrados, sentado. No hace falta ponerte en flor de loto ni pasar cuentas, ¿no? Esto Sí, se llama mala, mala, sí. y repetir mantras. Eso ya viene más adelante. Si yo ahorita te zorrajo el mala, el mantra, ¿no? Y nunca lo has hecho, vas a decir, ¡ah! ¡Qué horror! Es lo único que necesito con todo lo que tengo que hacer. Siéntate un minuto con la espalda derecha, eso sí, para que tu columna de aire, que Fernando y yo lo sabemos porque hacemos trabajo de voz, él mucho mejor que yo con esa voz hermosa que tienes. Hombre, muchas gracias. La columna de aire tiene que estar libre, ¿no? No me puedo sentar así porque entonces la columna de aire está hecha charamusca. No, y además el propio diafragma no puede bajar y subir con facilidad. Absolutamente, que ese es todo otro juego, ¿no? Cómo funciona la respiración y todo lo que interviene en ella. Pero siéntate derechito con los hombros abajo y nada más sigue cómo entra tu aire y cómo sale tu aire. Y te va a producir un estado de paz. ¿Por qué? No es magia. Porque tu cerebro lo que entiende es no hay dinosaurio allá afuera. No hay ningún peligro que pueda afectar mi vida ni la de los míos. Por lo tanto, estoy en paz. Porque estar en paz es el estado natural del ser humano. Esa es la neta del planeta, estar en paz. Uno no viene aquí a estar constantemente estresado, sí, claro. Fricado y estresado y angustiado. Entonces, domínalo a voluntad, respirando y siguiendo tu respiración. Y luego esto evoluciona y te lo puede explicar Fernando, te lo puedo explicar yo, o te lo puede explicar cualquiera que sepa lo que hace, ¿no? Y de ahí abres una puerta a tu interior, en el que luego ya te metes en los chakras y en los no sé qué, y en los nadis dentro del hinduismo, y luego hay otras corrientes igual de respetables, ¿no? Luego ya hay todo un universo, ¿no? Y hay respiraciones para limpiar el cuerpo y otras para aumentar la parte femenina y la parte de la luna y la parte del sol y bla, 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 ¿no? Se complica. Sí, pues no se complica, evoluciona, ¿no? Pero nada más respira. Y cada vez que venga un pensamiento, yo lo que recomiendo es que le digas, gracias, ahora no me eres de utilidad. Ahora no te necesito. Puedo dejar los jitomates para dentro de una hora. Digo, dentro de un minuto. Un minuto en la y luego un minuto en la mañana, un minuto en la noche. Y luego 2, y luego 5, hasta que te des tiempo para estar en paz un rato. Y no es una pérdida de tiempo. Yo tengo a alguien muy cercano que me dice, es que tú pierdes tanto tiempo meditando. Y le digo, y tú pierdes tanto tiempo encabronándote, ¿no? Con perdón. Sí, sí, sí. ¿No? Que prefiero como pierdo el tiempo yo a como lo pierdes tú. Prefiero perder ¿no? de mi manera, ¿no? Exacto. Ana, así. Resumidísimo, ¿no? Lo que es meditar. Es una delicia, podría escucharte mucho tiempo más. Igualmente. Alguna vez, platicando con la grandísima Carmen Montejo, me decía que efectivamente el mejor papel es el que viene, pero que reconocía que había uno que le había hecho falta en su vida artística, que era Juana de Arco. Y en este amplísimo mar de posibilidades, ¿encontraste alguna vez un papel que, como me pasó con La Gaviota de Chekhov, por ejemplo, que nunca pude hacerlo, hubo algo que dijeras, wow, qué padre hubiera sido hacer este personaje? La Gaviota de Chekhov. Wow.
Claro, ¿Sabías que hemos porque estado cuando ya platicando de estaba tantas preparada, coincidencias? muchas tú y yo, vaya, una cosa, hermanitos cósmicos. Cuando ya estaba yo preparada para hacerlo, ya no tenía la edad. Lo Pero mismo, todavía puedo hacer Lady Macbeth, por si alguien de teatro anda por ahí. perfecto, seguramente sí. Para ese ya estoy lista y ya tengo la edad para hacerlo. La Gaviota, sí. De hecho, mi compañía se llama La Gaviota, Producciones La Gaviota. eh, Todo lo mío se llama La Gaviota, ¿no? Y he tenido la oportunidad, porque además Chekhov en su fantástica escritura tiene la posibilidad de no asignarle una edad a personajes como en El Oso o como en El Jardín de los Cerezos, etcétera, etcétera. Pero la gaviota es tan específica, o sea, o es a esta edad o es nunca, o sea, no. Oh, ya, imagínate yo haciendo La Gaviota ahorita, ¿no? Bueno, Diciéndole a Tres, ¿te acuerdas de la escena del lago? Pues sería ridículo, ¿no? qué maravilla. Muchas experiencias, mucha luz, debo decirlo. Quiero que sepas, lo sabes, te quiero muchísimo, te admiro muchísimo más. Ha sido un placer siempre que tengo la oportunidad de convivir contigo. Y de verdad lo decía desde el inicio, es un honor y un privilegio compartir con gente como tú que irradia tanto y que además se da de una manera tan espléndida en cada cosa que hace, en cada plática, en cada presentación, en cada proyecto, en cada curso que impartes y demás. Verdaderamente es una delicia y te agradezco el hecho de que hayas tomado de tu tiempo para poder convivir con nosotros en este proyecto que espero le lleve mucha luz a mucha gente, Ana. Así eso espero yo también. Y quiero decirte que el otro día que conversamos, para mí ha sido toda una revelación porque la manera en la que tú y yo coincidimos fue un poco absurda, ¿no? Para la mayoría de la gente, pero ahora entiendo para qué coincidimos durante la pandemia leyendo poesía, porque había algo más que nos unía como seres y que compartimos y que podemos dar ese servicio a la gente que nos ve. O sea que me hace muy feliz, estoy muy agradecida y me encanta ver que tantísima gente te sigue, Fer, porque si te sigue tanta gente es porque algo estás dándoles que les hace un bien. Y creo que finalmente la vida se trata de eso, no de acumular, ¿no? Sino de, al revés, no de para acá, sino de para allá, ¿no? Exacto. Así que mil gracias, te quiero. Un abrazo bien grande para ti, para tu familia, para todas las personas que nos están viendo. Ojalá no se hayan aburrido con tanto rollote. Seguramente Este, no, todo esto es súper interesante. Sí, pero sigan a este hombre de veras. Ahora sí que hagan lo que dice, porque tiene toda la razón. Mi admiración y mi cariño por siempre. Muchas gracias, Ana, igual de mi parte. Y seguramente nos faltan muchas cosas más por hacer juntos, porque quiero decirte que me quedé en el confinamiento con ganas de leer contigo y espero que se nos haga cartas de amor que creo que lo vamos a disfrutar. Ahí está arriba, ahí la tengo, cartas de amor. Perfecto. Pues, Fíjate que la leí con Gabriel Porras, pero en 3 sesiones, porque es larguita. sí, 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 una Pero, maravilla. pero vamos a echárnoslo, ¿por qué no? Vamos a echárnoslo, Hacemos. vamos a hacer un Instagram para leer cartas de amor, que es Y padrísima sabes que obra. también, y la refiero primero porque me quedé con ganas de hacerla y después porque muy seguramente también pues pongo a la disponibilidad del canal de YouTube para hacerla en una sola sesión porque creo que mucha gente se va a encontrar en esta obra, como sucede con las grandes obras, y mucha gente puede llegar a identificarse con estos personajes, con tanto desencuentro, con tanto amor, tanta pasión, que finalmente pues no llegó a ser consumada de alguna forma, pero consumado ese amor de alguna forma, pero sí en esta relación de cartas que además quienes tenemos como una especie de alma vieja, sabemos que el hecho de escribir es dejar la vida en las letras, en el papel,
para podérsela dar a alguien más, ¿no? Qué maravilla. Sí, así Pues lo es. hacemos entonces. Ya es un trato. Perfecto. Luego lo platicamos para grabarlo y ponerlo en YouTube. Órale, me encanta la idea. Dios te bendice, te agradezco muchísimo, de verdad, el hecho de que estés aquí y que seas parte de todo esto. Te agradezco que hayas aceptado a la primera, gracias por tu confianza, gracias también por todo esto que nos compartes y seguramente, como te decía hace un momento, vamos a hacer más cosas. Gracias.